Les habla el doctor Luis Jesús Padilla Milán, especialista en geriatría y gerontología del Hospital Comandante Manuel Pitti Fajardo, que está aquí en Ciudad de La Habana, en Cuba. Estamos en el segundo simposio cubano de falla cardíaca y hoy vamos a exponer un tema extremadamente importante, como es la insuficiencia cardíaca en el anciano. Cuando decimos insuficiencia cardíaca en el anciano, no referimos al anciano como un grupo específico o como un grupo diferente, con personalidad, identidad y características que lo diferencian del adulto joven. En Cuba, según el reporte de la Oficina Nacional de Estadística, en el censo del 2020, se publicó que hay un promedio, o un alrededor de un poco más de 11 millones de habitantes, y de ellos el 21% son pacientes que tienen 60 años y más. De ellos, el promedio de edad o la expectativa de vida del cubano son 78 años. Es decir, en la mujer un promedio de 80 años de vida y en el hombre 76 años de vida. Para desarrollar el tema que nos ocupa, hemos decidido desarrollar tres tópicos fundamentales. El primero son los cambios del envejecimiento cardiovascular, el segundo, qué hacer, y el tercero, qué no hacer en la enfermedad de insuficiencia cardíaca. Los cambios del envejecimiento del aparato cardiovascular son extremadamente importantes porque de ellos depende la forma de presentación, la evolución y el resultado o los resultados que esperamos obtener con la terapéutica indicada, que no siempre son igual que el resto de la población normal. Los cambios pueden ser morfológicos y funcionales. Dentro de los cambios morfológicos está, en primer lugar, el aumento del grosor de las paredes del ventrículo izquierdo, la disminución del número y el tamaño de los miocitos, la calcificación del aparato valvular, sobre todo de la mitral y la aórtica y su correspondiente aparato subvalvular, la tendencia de la válvula mitral y la tricuspidia a la degeneración mixoide, la aparición de áreas de fibrosis que se interpretan como microinfartos y el aumento de la cuantía del colágeno intersticial. Además de que también hay una presencia creciente de los depósitos de tejido amiloide, más frecuente en los pacientes de 65 años o más, de 85, perdón. La producción del número de células sinosales, la pérdida de los receptores adrenérgicos, hay una rigidez y un estrechamiento de las coronarias por pérdida del tejido elástico, hay un incremento de los depósitos de calcio, fosfolípidos y ésteres de colesterol en la íntima y hay un cambio de la posición de la disposición de las células endoteliales, con una modificación de la medida. Dentro de los cambios funcionales tenemos que, en primer lugar, hay un aumento de la tensión arterial sistólica y la poscarga. Hay un acortamiento de la diástole a expensas de una reducción de la fase de llenado rápido. Hay un peor llenado del ventrículo izquierdo y la perfusión coronaria. Hay una mayor participación de la aurícula en el llenado ventricular. Hay una progresiva incapacidad para alcanzar frecuencias cardíacas altas durante el ejercicio. El mantenimiento del volumen minuto normal con el ejercicio ocurre a expensas de un aumento del volumen de eyección. También tenemos que hay una reducción progresiva del consumo máximo de oxígeno, hay un empobrecimiento de la respuesta vasoreceptora, también hay una modificación de los niveles de las hormonas reguladoras y están elevadas las catecolaminas, el péptido atrial natriurético y está disminuida el sistema renina, angiotensina, aldosterona, así como la producción de óxido nítrico por las células endoteliales. Ahora bien, ¿qué hacer? ¿Qué no debemos de dejar de hacer durante el abordaje de un paciente de este tipo de edad con insuficiencia cardíaca? En primer lugar, saber que todos no envejecen igual y que hay una tipología de pacientes. Se ha descrito varios tipos de pacientes. Hay que hacer una geriatrización de la medicina. Hay que establecer una relación entre la enfermedad, la discapacidad y la dependencia. Hay que saber que hay presentaciones atípicas de los signos. Hay que manejar la rehabilitación a este grupo de edad y hay que aplicar los criterios de STAR. En cuanto a la tipología del anciano, hay 4 grandes tipos de ancianos según su perfil clínico. El primero es el anciano sano, el segundo es el paciente enfermo, el tercero es el paciente frágil y el cuarto el paciente geriátrico. El paciente sano es aquel que tiene ausencia total de enfermedad objetivable, es independiente para todas las actividades de la vida diaria y no tiene enfermedad mental y tiene un equilibrio correcto de su sistema sociofamiliar.
El paciente enfermo es aquel paciente sano que contrae una enfermedad aguda intercurrente. Pudiéramos hablar de una bronconeumonía, un brote diarreico, un síndrome febril. Y estos dos tipos de pacientes, el paciente sano y el paciente enfermo, pudieran ser atendidos por especialistas afines. Estamos hablando del médico de la familia, el clínico, el cirujano, en dependencia de la enfermedad que contraiga el paciente. El paciente frágil es muy importante para nuestra especialidad. Este es un paciente que tiene varias enfermedades crónicas controladas, tiene una independencia total para las actividades básicas de la vida diaria, pero es dependiente para las actividades instrumentales de la vida diaria. Tiene un delicado equilibrio sociofamiliar y tiene grandes riesgos de discapacidad. Hay quienes lo llaman prediscapacitado. Y el paciente geriátrico es aquel que tiene varias enfermedades crónicas, que muchas de ellas no están controladas, tiene una discapacidad manifiesta, es dependiente para las actividades de la vida diaria, tiene trastornos mentales y tiene una ruptura total del equilibrio sociofamiliar. Este paciente tiene alta probabilidad de desarrollar síndrome geriátrico. En esta diapo les quiero mostrar cuáles son las actividades básicas y cuáles son las actividades instrumentales de la vida diaria. Las actividades básicas, que son muy importantes, son las propiamente de autocuidado del anciano, que se desarrollan dentro del hogar, como es comer, vestirse, usar el baño, continencia de esfínter, movilidad e higiene. Y las actividades instrumentales son un poco más complejas, que dentro de ellas tenemos salir de compra, cocinar, lavar, el uso del teléfono, uso del dinero, es decir, manejo de su economía, el transporte público, incluso la automedicación. Para la geriatrización no es más que el arte de transmitir, sensibilizar, educar al resto del personal médico y paramédico de nuestras instituciones de salud sobre la diferencia o sobre el abordaje diferente que hay que tener para este tipo de pacientes. Y para eso comenzaremos con la comorbilidad. La comorbilidad, este tipo de pacientes presentan en un solo paciente hay varias enfermedades que concomitan, que no es más que el concepto de comorbilidad. Estas enfermedades además tienen una tendencia exagerada hacia la cronicidad y esto provoca situaciones de discapacidad. Estas tres cosas al unísono provocan que este tipo de pacientes tenga una mayor utilización de la atención primaria de salud, tenga un mayor consumo de fármacos, tenga una mayor ocupación de camas en los hospitales, se necesite brindarle muchos más cuidados continuados y tiene una mayor utilización de recursos sociales. Como próximo capítulo está la relación que hay entre la enfermedad, la discapacidad y la dependencia. El objetivo fundamental de nuestra especialidad es mantener al paciente válido, defender de cualquier forma la independencia y la autonomía del paciente. Para esto es necesario hacer un diagnóstico precoz, hay que hacer un tratamiento adecuado y personalizado y hay que hacer la rehabilitación precoz del paciente. Con esto evitaríamos la dependencia y minimizaríamos los recursos sociales y familiares. ¿Cuáles serían las presentaciones atípicas más frecuentes en la insuficiencia cardíaca? La disnea de esfuerzo puede que no sea referida por el paciente o no se dé cuenta que la tiene, sobre todo en pacientes que están inmovilizados o restringidos o que en él concomiten enfermedades como la EPOC, el asma, la anemia, que pueden confundir el diagnóstico. La disnea de reposo tampoco es muy fácil de diagnosticar, pues el paciente no la reconoce, sobre todo pacientes que están muy debilitados y restringidos. La ortornea, síntoma importantísimo en esta enfermedad, también es difícil porque no son pocos los pacientes que por razones X o múltiples duermen con varias almohadas. También hay otros que tienen costumbre de dormir con la cama elevada e incluso hay un número no despreciable de pacientes que duermen sentados. La tos es un síntoma muy precoz que puede ser el detonante o la alarma para que sepamos que hay una disfunción del aparato cardiovascular. Los edemas, sobre todo en miembros inferiores, suelen ser a esta época de la vida de causa multifactorial, sobre todo en pacientes que tienen alteraciones podálicas, mal drenaje linfático y otras causas. La fatiga puede ser la traducción de un proceso depresivo o por el uso de algunos medicamentos como son los beta bloqueadores y los diuréticos.
La angina es otro síntoma importante que puede ser no referido por el paciente, porque en esta época de la vida suelen suceder anginas silentes, sobre todo también poco referida por el paciente en los pacientes, repito, igualmente inmovilizados y restringidos. El estado confusional agudo es un síntoma que a mi juicio, o al juicio de nosotros los geriatras, es altamente fundamental o es altamente evidente cuando surge, porque estamos en presencia de la forma de debut o la forma de presentación de muchas enfermedades, no solo de las enfermedades cardiovasculares. La rehabilitación cardiovascular es importante, mucho más importante de lo que pudiéramos pensar. Siempre se dice que no hay un geriatra que haga un buen trabajo si no tiene un buen rehabilitador o una rehabilitadora a su lado. La rehabilitación del aparato cardiovascular mejora parámetros fisiológicos como es el volumen máximo de oxígeno y el gasto cardíaco, mejora también la tensión arterial, mejora los síntomas de la insuficiencia cardíaca congestiva, mejora el perfil lipídico, disminuye el riesgo de la enfermedad coronaria y disminuye las necesidades de hospitalización. Los criterios de STAR. Los criterios de STAR y STOP son una guía terapéutica que estableció un grupo de expertos irlandeses hace algún tiempo ya, en el 2019, en 2009, pero que se mantienen vigentes y es un grupo que se dedicó al estudio de la prescripción inadecuada de medicamentos, algo muy frecuente en esta época de la vida. Ellos aconsejan, y nosotros también, el acetocumarol en la arritmia cardíaca por fibrilación auricular, la aspirina en la arritmia cardíaca por fibrilación auricular si el acetocumarol está contraindicado, los antiagregantes en la enfermedad aterosclerótica, las estatinas también en estas propias enfermedades ateroscleróticas y los IECA en la insuficiencia cardíaca. ¿Qué no debemos de hacer? ¿Qué no podemos hacer? Pues bien, aplicar los criterios de STOP, que es detener. No dar más de 125 miligramos, es decir, microgramos de digoxina al día en la insuficiencia renal crónica. No se deben usar los diuréticos de asa en el edema sin insuficiencia cardíaca. No se deben usar los diuréticos de asa de primera elección en la hipertensión. No se deben usar los diuréticos tiacídicos en la gota. El diltiazem y el diperapamilo no se deben usar, y si de usarlo con mucho cuidado en la insuficiencia cardíaca moderada y grave. El dipyridamol nunca usarlo en monoterapia antiagregante plaquetaria. Los antagonistas del calcio no se deben usar en pacientes con estreñimiento crónico. La aspirina no se debe usar en dosis mayor de 150 miligramos al día. Tampoco debe usarse en pacientes sin cardiopatía isquémica, sin una enfermedad cerebrovascular y sin una enfermedad arterial. La aspirina tampoco debe usarse en el mareo sin que tenga una enfermedad cerebrovascular. Como consideraciones finales a nuestra exposición, decirles que la insuficiencia cardíaca crónica es fundamentalmente una enfermedad que se ve en el anciano. La insuficiencia cardíaca crónica es el motivo más frecuente de ingreso, reingreso y es la tercera causa de muerte cardiovascular en el anciano. La insuficiencia cardíaca se acompaña de deterioro físico, funcional, mental, tanto cognitivo como afectivo y tiene una gran repercusión social. Y el tratamiento individualizado y personalizado y la rehabilitación precoz previenen la discapacidad, la fragilidad y la dependencia. Muchas gracias.